Bienvenido. Yo soy Humano Luz. Sexto ciclo de la Tierra. En este ciclo surgen diversas culturas que evolucionaron a partir de los ancestros y que crearon ciudades y sociedades similares a las que existen en la actualidad, con una población próxima a 3 billones de seres entre 3D y 4D. Esas sociedades divididas en 3 razas distintas, las cuales poseían codificación reptiliana debido a la ancestralidad natural de la Tierra, otra insectoide y reptiliana con codificaciones humanoides, y la humana resultante de los remanescentes de Maldek, Voronak, Tau Ceti y otros grupos humanoides y humanos como los viajeros temporales de Lita, dividido por Vega. Esas razas construyeron un imperio equilibrado sin mayores conflictos, pues recibieron el apoyo de sus maestros y mentores, creando rígidos parámetros para evitar la destrucción de esa sociedad que alcanzó elevados niveles tecnológicos. Todos ellos recibieron las enseñanzas de la energía Vril no contaminante. Esa fue una de las primeras sociedades que consiguió sustentar un equilibrio sin conflictos raciales, pues fue tutelada y monitorizada directamente por el Consejo Evolutivo Estelar, lo que incluía a la Orden Shamuna y a los equipos Lanonandek y obviamente a los miembros de la Orden Melquisedec. El sexto ciclo de la Tierra sufre en la franja de los últimos 35 millones de años. Es importante resaltar que ese ciclo es aquel que representa el perfeccionamiento genético de decenas de razas etéricas y físicas anteriores que fueron siendo mezcladas y fueron generando nuevas ramificaciones para los draconianos, insectoides, humanos, dracos, anfibios y seres alados que representan las razas más evolucionadas y con conciencia de tal ciclo. Fueron los avances genéticos y espirituales los que permitieron por primera vez el intercambio racial entre seres de 6D hasta las frecuencias de 3D sucedidas durante el periodo de la Tierra, creando formas de vida ambientadas a trascender entre las dimensiones a través de la capacidad natural de cambios frecuenciales de sus cuerpos y conciencias. La raza de los elfos es parcialmente originaria de ese ciclo. Lo mismo ocurrió con la legendaria Lilith, porque para algunos representa la primera Eva, lo que es una equivocación. Lilith es una legión de progenitoras y manipuladoras genéticas de la Orden Lanonadek primaria, que representaba los intereses del Consejo de Shamuna. Por lo tanto, la presencia de la energía y de los miembros de los grupos de Lilith en la Tierra ocurre oficialmente en el quinto ciclo. Pero existieron otras antes de eso, junto a los equipos de Sauron y de los antiguos ancianos de los 7 rayos del núcleo terrestre, siendo Lilith una jerarquía de la Orden Lanonadek primaria. Ella fue asociada al líder Shamuna, que es el arcángel Lucifer, motivo por el que existe la interpretación de que Lilith es su complemento divino. Por tratarse de una orden, la presencia de esos representantes ocurrió prácticamente en todo el proceso evolutivo del planeta, lo que explica el porqué de esa codificación o nombre está presente en diversas culturas. De la misma forma que sucede con la descripción de Eva en diversas culturas más recientes en los últimos 3 millones de años. El MASE, desarrollo tecnológico en el campo de la astronavegación, genética, ciencia y tecnología espiritual, fue el punto más impactante de ese ciclo, pues permitió que las realidades paralelas y las paradojas temporales de la Tierra con los otros planetas del sistema solar e incluso de la ruta hexagonal pudieran ser explorados e interactuasen mutuamente. Los viajes en el tiempo se volvieron comunes y la exploración temporal por la Vía Láctea germinó innumerables planetas y realidades partiendo de la Tierra. Desde el punto de vista, la Tierra ayudó a emanar por lo menos 370 colonias por la galaxia y para galaxias próximas.
a través de las colaboraciones con las federaciones extragalácticas. El comandante Onara de la Supraconfederación fue uno de los que ayudó a llevar algunas de las razas y culturas de la Tierra hacia otras galaxias hace más de 300 millones de años luz de distancia, fuera del ámbito de Nevadón. Existen formas de vida del planeta Tierra viviendo en realidades más allá de 8D, que fueron creadas y evolucionaron en la Tierra hace cerca de 28 millones de años, representando una amplia prosperidad junto al Consejo de la Confederación Multidimensional. Esa fue la primera concretización de la propuesta morontial de la Tierra, la de unificar razas y genomas en el arquetipo crístico de Mika, que realmente fue exportado hacia otras galaxias. Existen formas de vida del planeta Tierra viviendo en realidades más allá de 8D que fueron creadas y evolucionaron en la Tierra cerca de 28 millones de años atrás, representando amplia prosperidad y junto al Consejo de la Confederación Multidimensional. Esa fue la primera propuesta morontial de la Tierra, la de unificar razas y genomas de arquetipo crístico de Mika, que realmente fue exportado para otras galaxias. Por ese motivo ocurrieron otras tentativas y proyectos similares en el transcurso del tiempo terrestre, lo que incluye a nuestra realidad dimensional y temporal. La fusión de las paradojas temporales creó condiciones diferenciadas de los ciclos anteriores y con ello las almas paralelas concluyeron más rápidamente sus experiencias en la frecuencia 3D y 4D en la Tierra. La colaboración de las federaciones externas culminó en la inserción de la Tierra como miembro de las federaciones de forma diferenciada, debido al hecho de la misma poseer representantes de diversos grupos de interés, además de los representados por el grupo de Alcione o de Aldebarán, Orión, Sirio, Canopus. Esa configuración diferenciada hizo con que el planeta Tierra, en el transcurso de su jornada existencial, fuese considerado la casa de miles de pueblos, no siendo una colonia exclusiva de un grupo minoritario. Hasta el momento presente, nuestro planeta no es efectivamente un planeta que pertenezca únicamente al imperio pleiadiano, aldebariano o mismo al siriano, como algunas personas piensan, pues la existencia de tantos otros pueblos y culturas volvió a la Tierra una embajada de miles de culturas en la línea temporal. Muchas personas que están encarnadas ya estuvieron en la Tierra en diferentes periodos del flujo temporal fuera del contexto cartesiano del tiempo en el que creemos existir. Las razas que surgieron en el sexto ciclo representan parte de los maestros que están ayudando en la actualidad no solo a la humanidad, sino al planeta en las cuestiones de las nuevas paradojas que tienen que ser preparadas para el salto cuántico sistémico. El salto significa también la fusión de las realidades paralelas para billones de almas del planeta. Entiéndase que no es solo un salto dimensional, sino como el término de paradoja o realidades paralelas en una realidad final donde diversos puntos divergentes tienen que unificarse. Podríamos decir que es semejante a un embudo que está unificando diferentes vectores de la línea temporal y dimensional hacia un nuevo punto único o para un número menor de variables que antes. Algunas personas, a través del acoplamiento de los mentores espirituales, están pasando por lo que denominamos transmigración de conciencia. Pues bien, ese es parte del proceso del embudo, en el cual el nivel de diversas entidades, que en verdad somos nosotros mismos, en el entendimiento de dimensiones más elevadas y en la línea del tiempo, canalizan esfuerzos para generar en los encarnados el salto psíquico y conciencial de una nueva realidad más armónica, fuera de la realidad caótica de la actual sociedad. Ese proceso es el salto cuántico al que las entidades se refieren en diversos grupos esotéricos y metafísicos del planeta. El salto cuántico es la frecuencia psíquica y conciencial que la humanidad, en conjunto con todos los habitantes de la Tierra, está viviendo desde la convergencia armónica
de 1987. Ese proceso presenta diversas etapas, siendo que para cada habitante de la Tierra, esas etapas representan ciclos importantes de su fusión con sus realidades paralelas y amparadores por los planos sutiles de la espiritualidad. En el sexto ciclo, la Tierra y sus habitantes pasarán por este salto cuántico de fusión de las realidades y desdoblamiento hacia otros planos existenciales más allá de la fisicalidad entendida como 3D. Esas etapas permitirán que los sobrevivientes de los mundos en catástrofe como Maldek, Marte, Tau Ceti, Argos y Arcturus IV puedan trascender el proceso y generar otra sociedad en una línea existencial paralela, empleando la Tierra como un trampolín en el que absorberán energía para su madurez. La energía de la Tierra a través del proceso encarnacional y de las asociaciones encarnacionales generó las configuraciones emocionales y psíquicas suficientes para una nueva sociedad en la que ocurrió la superación de los problemas anteriores resultantes de la disputa de poder. Los continentes existentes en esos periodos no poseían la misma configuración geológica actual, siendo que existían otras porciones de territorio más allá de las actuales, como el continente de Mu. La Antártida era mucho más amplia, además de diversas islas que son clasificadas como Atlántida y otras en la región de Sumatra y del Japón. Este último poseía mucho más territorio que actualmente. Esas culturas ocuparon territorios diferentes, además de los actuales, siendo América del Sur y África los más representativos para algunas razas humanoides y América del Norte y Europa para los reptilianos. Recuerden que durante ese proceso la Tierra no poseía satélites significativos, lo que permitió una atmósfera diferente con mayores valores de humedad relativa y temperaturas más tropicales en todos los continentes. Lo último de esos 7 ciclos de salto cuántico de la Tierra ocurrió alrededor de los 8.5 millones de años atrás, en el período del Neógeno, en el que gran parte de los habitantes de la Tierra o planeta Chan, como era denominada en la época, partieron hacia otras dimensiones y planetas en las inmediaciones del perímetro estelar de aproximadamente 36.000 años luz, teniendo a la Tierra como centro de referencia. Posteriormente a ese ciclo ocurre la etapa considerada como séptimo ciclo o etapa en la cual comienza la jornada de la genética humana que generó las matrices a las cuales pertenecemos. Entre las razas humanoides anteriores y la actual existen diferencias importantes en la carga del ADN multidimensional. La propuesta de nuestra raza es más compleja por poseer todas las etapas anteriores dentro de nuestro genoma, en diversos planos multidimensionales. Todas las razas que concluyeron sus etapas en la denominada Era Chan dejaron el planeta alrededor de la marca E8, 5 millones de años atrás, quedando pocos remanescentes, pues el planeta fue reubicado de órbita nuevamente. La Tierra ocupaba en esa altura una órbita más próxima al Sol de lo que está actualmente. Esa distancia fue modificada debido al choque de meteoritos provenientes del alineamiento entre el Sol marrón Herculobus, Sol Alfa Centauro. Alfa Próximo es un cometa gigante proveniente de Lira. Esa nueva codificación generó la necesidad de evacuar varios planetas del sistema solar. Quedaron en la Tierra apenas las razas intraterrenas originarias de los ciclos anteriores, como los ancianos de los 7 rayos, siendo que Sauron sustenta hasta el presente el plano divino de la Tierra del punto de Shambhala y Agartha. Después de ese salto, muchas alteraciones climáticas y geológicas ocurrieron para permitir una nueva colonización y ocupación de la Tierra. Diversos mundos de la época en 4D y 5D efectuaron su propio salto para otras realidades y ayudaron en el transporte de los habitantes más capaces de la Tierra hacia las nuevas moradas.
Una parte diminuta de esa civilización quedó en la Tierra, y de ella una menor todavía pereció en el proceso geológico que contó con maremotos, explosiones volcánicas y alteraciones en la corteza. El reino débico preparaba la Tierra para una nueva propuesta y era evolutiva entre la fisicalidad y las dimensiones que se sobreponían a esa densidad que entendemos como física. Con la nueva órbita, el planeta fue preparado por los Lanonandex y Elohines para recibir propuestas y esporas de almas de los mundos y de los co-creadores que ya habían efectuado el pedido al Consejo Shamuna. El séptimo ciclo, la primera humanidad. El séptimo ciclo se inició en la franja aproximada de 5.7 millones de años de nuestra cronología, en la cual el planeta pasó por decenas de ajustes climáticos y geológicos. Este ciclo se extiende hasta el presente, pudiendo ser dividido en varias etapas intermediarias hasta llegar a la actual línea de tiempo. Para nuestro estudio, esta etapa es la más importante, pues en ella residen los procesos fundamentales que generan las principales matrices humanas micaélicas, con la ayuda de los Elohines primordiales y con material genético directo de las razas puras intergalácticas. En ese proceso, la matriz adámica humana micaélica fue traída en 7 patrones diferentes, provenientes de 7 casas estelares, con las propuestas micaélicas y Shamuna. El surgimiento de las primeras matrices traídas directamente de las estrellas por nuestra cronología sucede hace cerca de 3.4 millones de años. Antes de ese marco, los miembros de la Orden Lanonandek efectuaron diversos ajustes conjuntamente con los Elohines de la Tierra, creando las configuraciones climáticas y geológicas necesarias para que las 7 colonias fuesen insertadas en la Tierra. Entre los 8.5 millones de años y los 5.7 millones de años atrás, ocurrieron una serie de ajustes y etapas concluyentes para razas intraterrenas que todavía tenían cosas por resolver antes de dejar definitivamente el planeta. Además de la organización de los mundos intraterrenos en los diversos planos dimensionales de la Tierra. En ese proceso se da el ajuste de 12 planetas Tierra en diferentes planos dimensionales y telúricos entrelazados para sustentar las nuevas propuestas de vida de la ruta hexagonal y de los otros grupos que pidieron nuevas experiencias en el planeta. Las matrices de las 7 razas humanas llegan a la Tierra entre 3.4 y 3.42 millones de años atrás, con propuestas diferentes en relación a lo que había sido insertado hasta entonces. La presencia de la raza reptiliana fue restringida a los animales resultado de la evolución natural que sobrevivieron a los procesos geológicos y a las razas de los serafines provenientes de los mundos intraterrenos y telúricos de las dimensiones paralelas. El reino animal fue adaptado para ayudar en la evolución e interacción con las nuevas razas humanas que poseían la capacidad de comunicación telepática con otras formas de vida. Cada una de las 7 matrices fue colocada en diferentes localidades del planeta, conforme a sus creadores y celadores consideraban más adecuado para el proceso selectivo de la evolución de las almas en esos nuevos cuerpos. Esos cuerpos fueron generados en otros mundos, entre 4D y 6D, siendo por primera vez introducidos en un mundo más denso, generando el acoplamiento de diferentes características con el medio ambiente del planeta Tierra. En la marca de tiempo patrón para el surgimiento de esas colonias es descrita por algunos autores como siendo de 3 millones de años, lo que es relativamente correcto, siendo que la cronología podría ser definida entre 3.4 a 3.2 millones de años con mayor exactitud. Las razas que fueron insertadas presentaban las castas de Adión o creador de Lira, arianos puros, Acrón de Deneb, arianos y caucasianos, Atari de Altair, negros y rojos,
Arrián de Aldebarán, arianos descendentes de Lira, Amana de Sirio Alfa, arianos y caucasianos, Felidios Beamanes de Betelgeuse, pieles azules, Maranes de Centauro, asiáticos primordiales. Esas 7 castas o bases genéticas representan el origen de la mayor parte de las etnias raciales de la especie humana en nuestro planeta. Con el tiempo, nuevos materiales genéticos fueron agregados con la llegada de visitantes estelares, como ocurrió con los Anunnakis de Nibiru hace cerca de 453.000 años. Aunque antes de ellos, otros ya hubieron llegado, alterando sustancialmente los genomas de la raza existente. Cada una de esas castas presenta la evolución a partir del genoma original de los humanos arianos de la casa de Creator o Avión, que fue implantada hace por lo menos 7.4 billones de años en la constelación de Lira. Esa fue la primera raza adámica conteniendo los registros originales de Nevadon Salvington y de Orbotón Umbersa, poseedora de los registros originales actualizados de otros superuniversos a través de la energía co-creacional de Mitch-Ham-El y sus colaboradores. Ese genoma representa el punto de conexión multidimensional entre millones de razas y Abona Shantar resultantes del proceso evolutivo y del perfeccionamiento genético. Esa matriz genética fue insertada en otros universos y sistemas de los 7 superuniversos físicos y de otros etéricos multidimensionales. No obstante, es interesante saber que el proceso ocurrió de forma inversa. Las matrices originales son provenientes de realidades de 25D y poco a poco fueron insertadas en las realidades más densas para ayudar a la fusión de los genomas ascensionales de los billones de genomas antiguos que no permitían la fusión con los hijos paradisíacos de Jabona. O sea, ese genoma posee la estructura fractal dentro de Jabona y del portal Shantar, pero proviene de otro punto interno más allá de Jabona y de su portal Shantar, que lo conecta a un universo fuera de los dominios conocidos en los alrededores de Jabona S. Otro universo es definido como Adoneshi, siendo la antigua morada de Mitch-Ham-El y de la energía Boronandek, como si fuese un universo que existió antes de la singularidad de Jabona. Por las informaciones que recibí antes de la existencia y materialización de Jabona y de sus superuniversos, existían otros universos en diferentes estados de energía y vibración. El punto crístico en la evolución de esos universos generó un portal que proyectó en el flujo de la materialización Abona y todo lo que existe a su alrededor. Según esas informaciones, la matriz cósmica de vida, como la entendemos, proviene de lugares antes de la existencia de H-Bona, encerrando una línea temporal inexistente para la comprensión humana y de la mayoría de las civilizaciones por debajo de 8D en este momento. El fractal de la raza humana proviene del universo Adoneshi, que representa una de las anteriores moradas y puntos de creación, que generó la energía en conjunto con otros universos para que se diera la creación de Jabona y toda la energía que emite y sustenta el genoma fractal original de la especie humana, y sus variaciones provienen de una línea temporal y dimensión anterior a la propia configuración de Jabona y de sus superuniversos. Aquí entra el espíritu y su correlación con las supramónadas que alimentan ese fractal genético y espiritual. La esencia del genoma humano de Mitch-Ham-El y sus experimentos poseen su fundamento antes de la propia existencia del universo conocido, motivo por el cual se vuelve tan deseada por los otros hijos paradisíacos en los universos de Jabona. Esa esencia espiritual o hasta morontial es rarísima, existiendo en pocas formas de vida en los universos de Jabona. Fue insertada en la estructura de las razas mamíferas, mucho tiempo después de la existencia de las razas más antiguas de los reptilianos. Esas castas que llegaron a la Tierra vinieron en proceso espiritual antes del acoplamiento de las matrices físicas de 3D. Por lo tanto, existe una
importante dualidad entre el cuerpo y espíritu que tendremos que explicar. Las 7 castas físicas que llegaron como matrices alrededor de 5.7 millones de años atrás fueron perfeccionadas genéticamente por los Elohines o cíclopes para poder sustentar y absorber las almas que llegarían alrededor de los 3.4 millones de años. Son 2 proyectos paralelos que se funden con el perfeccionamiento genético para poder acoplar posteriormente la energía alma y espíritu en la fisicalidad de la Tierra. Todo el planeta fue modificado para que ese proyecto pudiese ser consagrado y concretizado por los equipos Lanonandek y por los miembros de la Confederación. La presencia de los cíclopes como miembros del comando Lanonandek y también como Elohines fue dividida entre los planos físico y sutil de la Tierra para acelerar el perfeccionamiento molecular y racial de los cuerpos que fueron preparados. Esa estructura humana era el perfeccionamiento genético de los genomas sutiles, provenientes de 5D y 6D a través de complejos procesos de transferencia de energía creadas en laboratorios en Shambhala y Agartha a través de los genetistas femeninos de la orden Lanonandek Lilith y otros grupos. Hace cerca de 2.3 millones de años, diversos proyectos genéticos fueron realizados para transferir esas nuevas matrices de las dimensiones superiores para pasar a la fisicalidad más densa de 3D. Esas codificaciones permitirían que los genomas de otras razas no morontiales y no provenientes de Jabona o incluso de Adoneshi pudiesen absorber esa condición a través de las diversas combinaciones genéticas entre los cuerpos físicos y los sutiles. El alma que vendría a ocupar el cuerpo era otra estructura que estaba sobre los cuidados directos de los equipos de Maika en Nevadón y de los Boronandek. La preparación de las mónadas que deberían ayudar al desdoblamiento de esa nueva evolución en Teta. A través del plano adámico Kadamon en la Tierra, era uno entre cerca de 1.250 proyectos en diferentes localidades del universo local de Nevadón sobre la jurisprudencia de Maika a través de la orden del Arcángel Miguel. En Teta fueron escogidos 3 centros de proyección para la materialización de esa propuesta evolutiva, siendo la Tierra el local con mayor densidad. Los otros 2 proyectos se presentaron entre 5D y 7D, sustentando una realidad paralela más sutil de la Tierra y de otras colonias que fueron creadas partiendo de esos proyectos. Se efectuó una selección de supramónadas y sus desdoblamientos menores, las mónadas, para desarrollar el proyecto de desdoblamiento en las partículas denominadas Yo Soy, para poder irradiar esos fractales en miles de realidades paralelas que serían generadas por cada Yo Soy. Fue necesario que la noble irradiación de la divina presencia fuese insertada en cada espíritu y alma a través del emisor taquión en cada uno de los desdoblamientos, generando una constante conexión entre la supramónada, mónada, Yo Soy y sus fractales, que usualmente son definidos como alma. El alma es la personalidad de una energía mucho más sutil y compleja que normalmente es definida como espíritu. El espíritu es la energía de conexión entre la supramónada y la fuente que todo es, en las diferentes dimensiones del universo, emanando un campo espectral de energía en cada dimensión por donde fluye su energía. Ese flujo es la divina presencia, la misma que la fuente primordial emite en plenitud en todas las posibles realidades del universo y más allá de ellas. Cuando fue generado el fractal adámico en el universo de Adoneshi, fue insertado en el mismo fractal de la divina presencia en sintonía con todos los otros universos además de Adoneshi, generando un patrón atómico de materia y antimateria entre todos los universos que componen la fuente que todo es. Uno de esos emisores es la irradiación del taquión, pero son 7 en total,
cada cual emitiendo un patrón más allá del conocimiento de la mayoría de los pueblos galácticos de Habona. Acoplar esas frecuencias en una forma biológica de vida multidimensional fue el primer desafío para los ingenieros siderales de la Orden Boronandek. Estabilizar los parámetros de intercambio dimensional entre las diferentes cadenas de elementos atómicos de los diferentes universos en apenas 92 elementos químicos que se conocen de momento en la Tierra, más los otros millones de elementos todavía no descubiertos en las infinitas realidades dimensionales. Permitir una transferencia de energía entre elementos químicos y atómicamente activos a través de diferentes realidades de la creación. Ese proceso tiene relación con la propia densificación de los universos hasta la llegada existencial de nuestro universo material, como lo entendemos en la actualidad. La transferencia de datos de la personalidad y de la conciencia de una supramónada y de sus desdoblamientos en lo que puede ser definido como 25D o más no tiene precedentes ni comparación con los proyectos que habían sido generados por los hijos paradisíacos. Crear las configuraciones y especificaciones que permitieran que un espíritu proveniente de esferas más allá de 25D pudiera manifestarse en la densidad atómica de 3D puede ser considerado una obra de Dios, pero no de los dioses estelares de las federaciones, sino inteligencias o conciencias cósmicas. El contexto que envuelve el proyecto adámico Kadamon va más allá de simples investigaciones genéticas y de transferencias de almas de un planeta a otro. Es la conexión entre diferentes universos, desde la materia hasta elevadas esferas de los propios hijos paradisíacos, siendo que en algunos casos eso va más allá de muchos de los hijos paradisíacos que residían en Habona antes de la llegada de los Boronandek y de Micham-El. El planeta Tierra fue escogido para absorber ese proyecto y conciliar la presencia de almas conteniendo espíritus de elevada dimensión cósmica, proyecto que anteriormente se vio comprometido en la constelación de Lira, con los ataques y robo material genético de la matriz ariana del planeta Aria 1 en la órbita de la estrella de Vega. Sin embargo, en esa época el proyecto estaba insertado en la raza adámica entre 7D y 5D. No existía la complejidad que la Tierra presentaba en bajar esos datos hacia una frecuencia todavía más densa y totalmente innovadora para la Vía Láctea. Por lo tanto, en la Tierra, las 7 castas eran el perfeccionamiento genético de las primeras razas humanas originarias de Lita dividido por Vega que se esparcieron por la Vía Láctea después de la Primera Guerra con los draconianos. Pero todas eran razas o genomas de frecuencias más sutiles, entre 5D y 7D, lo que significaba un programa avanzado para transferir los genomas de forma funcional hacia la realidad frecuencial de la Tierra. En ese punto fue trabajado el contexto genético en paralelo con el acoplamiento del alma dividido por espíritu y todo envolvimiento genético y espiritual hasta la densidad correcta de la Tierra. Ese proceso llevó cerca de 2-3 millones de años para ajustar esas 7 etnias de la Tierra y para que se consiguiera recibir y acoplar en su estructura celular el alma dividido por espíritu de las mónadas y del yo soy envueltos en el proyecto Tierra. Esta etapa del proyecto fue totalmente diferente de lo vivido por el planeta Tierra hasta entonces, incluso después de casi 5 billones de años de existencia con sus miles de civilizaciones y genomas que ya vivieron en el planeta. Los procesos anteriores empleaban almas y espíritus locales de la propia galaxia o de Teta, con pocas excepciones de almas de localidades más lejanas como de Salvington. La propuesta no era que visitantes quedaran en el planeta por un periodo previsto, sino la creación, partiendo de cero, con nuevas matrices adaptadas a las nuevas condiciones geológicas y dimensionales de la Tierra.